Bienvenidos a la explicación de las aplicaciones de los amplificadores operacionales. Como objetivo tenemos identificar las herramientas de la simulación que permita caracterizar la operación de un amplificador operacional y su funcionamiento, para lo cual vamos a identificar en el sitio web donde se pueda descargar un simulador de circuitos digitales que permita la integración de este modulador PWM con un integrado 555. Para lo cual primero vamos a ingresar a la página oficial de nuestro simulador, que en este caso vamos a usar Multisim de la empresa National Instruments. Pero antes de ello vamos a familiarizarnos con la utilización de este software y analizar los resultados obtenidos a partir de esta simulación. Por tanto, Multisim es un software de simulación de circuitos electrónicos desarrollado por la empresa National Instruments, un software de licencia pagada que además posee sus versiones estudiantiles de forma gratuita. Incluye la simulación de microcontroladores, también integra la importación y exportación de características de circuitos impresos. Una vez identificado qué simulador de circuitos vamos a utilizar en esta práctica, vamos a explicar un poco sobre un modulador de ancho de pulsos, también denominado PWM. Consiste en la modificación del ciclo de trabajo y frecuencia de una señal periódica. El ciclo de trabajo nos indica el tiempo de la señal, si es positiva o activa. La frecuencia determina el número de ciclos por segundo utilizados por el control de energía de una carga. Entre las principales aplicaciones de un PWM tenemos los motores eléctricos de corriente continua, como son el controlador de velocidad de los mismos. Fuentes de poder, también tenemos amplificadores de audio y entre otras aplicaciones como en sistemas hidráulicos, bombas, dispositivos mecánicos. Para implementar un PWM necesitamos un circuito integrado denominado 555. Este elemento electrónico tiene su función principal de producir pulsos de temporización, y otra de sus funciones es la división de frecuencia, modulador y oscilador. Es el integrado más utilizado por su bajo costo y su gran fiabilidad. Dentro de este integrado poseemos dos comparadores de voltaje, como vamos a ver en su diagrama de bloques. Como podemos observar en el diagrama, este integrado posee 8 pines o patas, como se puede identificar, los cuales tienen su función específica detallada de la siguiente manera. El pin número 1 va a ser el pin a tierra. Como sabemos, estos integrados necesitan su alimentación y su referencia a tierra. Por tanto, el número 1 corresponde a tierra. El número 2 vamos a tener el trigger, el cual establece el inicio del tiempo de retardo. Esto ocurre cuando el voltaje es 1/3 menor que el voltaje de alimentación. Pin número 3 vamos a tener el resultado de la operación del integrado, es decir, las comparaciones, y a su salida la respectiva aplicación, en este caso sería el controlador PWM. El número 4 es el pin reset, el cual recibe un pulso y vuelve a su estado original. El pin número 5 tenemos el control de voltaje. Como su nombre lo dice, va a controlar este voltaje según su configuración, que vamos a ver más adelante. El pin número 6 es el denominado umbral o threshold, el cual es la entrada a su comparador interno. Pin número 7 tenemos el discharge, utilizado para la descarga de condensadores que van utilizados por el temporizador. Y número 8 tenemos la alimentación de circuito, que va de 4.5 a 16 voltios. Una vez conocidos los pines de un circuito integrado 555, vamos a explicar el funcionamiento del mismo, para lo cual utilizamos
una fuente externa para la alimentación de dicho integrado, que va desde 4.5 hasta 18 voltios. Como vemos en la gráfica, tenemos en su pin número 8 la alimentación positiva y su pin número 1 va al respectivo tierra. A esta conexión se le conecta un circuito resistivo capacitivo en su exterior. Como podemos ver, aquí tenemos un aplicativo del modulador PWM con integrado 555. A su fuente externa de alimentación le conectamos un circuito resistivo capacitivo, el cual nos permitirá que el voltaje del capacitor se descargue un tercio de su voltaje de entrada. Ello permitirá que se compare su voltaje con el pin número 2, el cual vemos en la figura que va a ser la entrada negativa del comparador. El pin número 6, como podemos observar, el voltaje umbral va a ser la entrada al siguiente comparador, el cual se verifica que el 2/3 del voltaje de entrada con la amplitud de la señal externa que sirve de disparo. El pin número 5 se utiliza para producir la modulación por ancho de pulsos. La descarga del condensador externo, es decir, de estos condensadores, se realiza por el pin número 7. Se descarga cuando el transistor NPN se encuentra en saturación, es decir, el transistor interno se encuentra en el modo saturación. Además, puede descargar en forma directa cuando sea una polarización PNP. La salida de ambos comparadores podemos observar que están conectados al reset y al set de un flip-flop. A su vez, la salida del flip-flop va a funcionar como entrada de un amplificador de corriente. Existen dos tipos de configuraciones: el circuito estable básico. Su señal de salida es una señal de onda cuadrada o rectangular. El esquema de conexión es el siguiente. Para realizar este tipo de conexión, nosotros debemos tener en cuenta que, como se mencionó anteriormente, que debe haber un circuito de filtro de desacople que mejorará la señal recibida de entrada en nuestro circuito temporizador por medio de su circuito resistivo capacitivo. Tenemos la red de tiempo, la cual va a controlar el ancho de pulso, y para su diseño tenemos los siguientes valores. Como sabemos, nosotros tenemos dos periodos: periodo positivo y periodo negativo, lo cual cumple con el ciclo de trabajo. Por lo tanto, el periodo positivo va a ser el valor de 0.693 por el valor de estas dos resistencias multiplicado por el capacitor. En el caso de periodo bajo, depende de la resistencia R2 y su capacitor. Por tanto, sumando los dos periodos, tenemos que nuestra frecuencia de trabajo es de la siguiente: 1 sobre 0.693 por el capacitor más la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2. Con ello podemos diseñar nuestro aplicativo, el cual va a depender de estos tres valores mencionados anteriormente. Configuración, el cual es un modo estable, el cual funciona como un circuito de tiro, es decir, entrega un pulso de ancho, un ancho dado por la siguiente fórmula. Nuestro periodo va a ser igual a 1.1 dependiendo de la resistencia 1
y del capacitor. Como vemos, es parecido a la configuración anterior, pero depende únicamente del 1 y del capacitor, dependiendo también del pulsador de disparo, el cual hace funcionar el circuito. Para nuestro aplicativo vamos a utilizar la siguiente configuración. Como podemos ver, tenemos nuestro circuito resistivo capacitivo aplicado a nuestra fuente de entrada, ingresa a nuestro circuito, realiza las comparaciones y tenemos a nuestra salida nuestro carga, que en este caso va a ser un motor. En la figura vemos este circuito, el cual es un controlador de velocidad de un motor de corriente continua, el que se va a utilizar en la simulación que vamos a realizar en Multisim. Se utiliza ya que si se recorta la corriente continua de alimentación, la energía que recibe el motor va a disminuir de manera proporcional a la relación de la parte alta y baja del periodo de la señal. En este circuito integrado 555 podemos observar que está configurado de una forma estable y utiliza los capacitores de 470 microfarads como función de bypass. Estos diodos lo que realiza es aislar el tiempo de carga del capacitor. Ahora vamos a realizar la presente simulación. Por lo tanto, primero que todo vamos a ingresar a la web oficial de nuestro simulador. En videos anteriores se explicó cómo se utiliza para la instalación de este software. Por tanto, les dejaré en el enlace el proceso de instalación. Ahora procedemos con la ubicación de los elementos, para la cual nos vamos a la pestaña componentes y buscamos nuestros elementos. Primero que todo vamos a buscar nuestra fuente de alimentación, que va a ser un voltaje directo. Por lo tanto, ingresamos nuestra fuente. También vamos a buscar nuestro elemento principal, que es un circuito Además, ingresamos los capacitores que intervienen en nuestra simulación. Y también nuestra resistencia y nuestro potenciómetro, los cuales vamos a variar el ancho de pulso, que nos ayudará a nuestro aplicativo. Una vez colocados todos los elementos y cableados los mismos, procedemos con la simulación. A nuestra salida de nuestro circuito, es decir, al pin de salida, va conectado a nuestra carga con un transistor, el cual va a controlar si el motor está en funcionamiento o no, dependiendo de el valor de nuestra resistencia que viene dado por el potenciómetro. Según eso, el ciclo de trabajo va a ir variando, para lo cual nos ayudamos de un osciloscopio, el cual va a medir el mencionado ciclo de trabajo, lo cual procedemos a observar que nuestra señal, nuestro periodo, es una onda cuadrada.
Subimos la escala, ajustamos la escala para poder observarlo de mejor manera. Como podemos observar, tenemos nuestro periodo. Ahí podemos observar que existe nuestro periodo positivo y nuestro periodo negativo, el cual cumple el ciclo de trabajo. Una vez que vayamos variando nuestro potenciómetro, este ciclo va a aumentar o disminuir según la carga, el valor resistivo que se le dé, para lo cual procedemos a simular de forma que variando el potenciómetro tenemos que va a ir aumentando o disminuyendo según la frecuencia que queramos darle a nuestro aplicativo. Por ejemplo, todo el ciclo de trabajo va a depender del valor que vamos a ir variando en la resistencia 2. Como podemos observar, como se puede observar en la fórmula del periodo, que a un valor mayor de la resistencia 2 la frecuencia va a disminuir porque es inversamente proporcional. A menor resistencia la frecuencia aumenta. Entonces por eso va a depender mucho del valor del potenciómetro. Ahora para visualizar nuestros resultados vamos a realizar una prueba con diodo LED, debido a que no nos permite interactuar el motor que está en la simulación. Por tanto, con el diodo LED podremos visualizarlo de mejor manera. Colocamos un diodo LED a la salida de nuestro temporizador 555 y procedemos a conectar la tierra. Visualmente vamos a poder observar que el LED está variando de frecuencia según el valor de la resistencia del potenciómetro. Por tanto, que si es que aumenta la resistencia, disminuye la frecuencia y viceversa. Es decir, que es inversamente proporcional la resistencia del potenciómetro a la frecuencia. Como podemos visualizar. Como conclusiones de este proyecto tenemos que un circuito PWM tiene como aplicación principal el control de velocidades de motores. Un PWM consiste en la modificación del ciclo de trabajo y frecuencia de una señal periódica. La frecuencia determina el número de ciclos por segundo, como podemos ver en la salida del osciloscopio. Como recomendaciones tenemos no utilizar frecuencias audibles con señales que se usan en PWM. A bajas velocidades se recomienda aumentar la frecuencia para que el motor no esté arrancando y parando constantemente. Cuando se desea simular una carga que no se encuentre dentro del software, debemos utilizar dispositivos disponibles en el paquete del mismo. En este caso debemos simular un motor de manera visual, por tanto se usa un diodo LED. Finalmente debemos hacer un análisis de ambos periodos de trabajo, tanto positivo como negativo.